aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Entre el 11 de septiembre de 1973 y mediados de 1975, los sobrevivientes del Comité Central del Partido Socialista posterior al golpe de Estado, en su mayoría jóvenes y experimentados dirigentes sociales y políticos, resistieron heroicamente a la dictadura desde las sombras. Su misión, la continuidad de la organización política de los trabajadores y conducir la lucha popular por la recuperación de una democracia que posibilitara concretar una democracia socialista. A pesar de estar rodeados por la represión militar y una brutal guerra contra el pueblo, ellos nunca perdieron la fe en la vigencia de sus ideales de libertad y de socialismo. Durante esos casi 2 años, en un país bajo ocupación militar, la dictadura intentó extirpar el cáncer marxista, la izquierda, según las palabras de uno de los generales golpistas. Pero estos valientes luchadores de la primera dirección socialista clandestina continuaron su resistencia, siendo capturados, asesinados o hechos desaparecer uno a uno. Hoy, conmemoramos el cincuentenario del secuestro y desaparición de los últimos miembros de la dirección socialista clandestina. Arnoldo fue asesinado el 24 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe. Lo tomaron detenido y lo subieron a un auto, los agentes de la Armada Nacional, y en el auto le dispararon. Arnoldo tenía un gran compromiso en la Unidad Popular, porque él, como fue de la Juventud Socialista, de la BUS, siempre estuvo en la línea de Salvador Allende. Así que la Unidad Popular significó, te digo, una posibilidad de trabajo concreto y muy firme al lado de la Unidad Popular. La pérdida de Arnoldo fue bien grande, te digo, porque sentimos que él realmente era una de las personas muy comprometidas que podía ayudar a reconstruir de nuevo el Partido Socialista. Porque había mucha gente que tuvo que salir, mucha gente que decidió quedarse. Los que decidieron quedarse tenían un compromiso serio para realmente combatir a la dictadura y quedarse tratando de reorganizarnos como resistencia. Arnoldo Camus fue una de las primeras víctimas de la dictadura, y su muerte marcó el inicio de una ola de persecuciones que se extendería durante los años siguientes. En marzo de 1974, el Comité Central del Partido Socialista en la clandestinidad dio a conocer a la militancia y al pueblo de Chile un documento que se le llamó el Documento de Marzo, que fue el primer análisis autocrítico de las causas de la derrota del gobierno popular encabezado por el presidente Allende, el cual caracterizó a la dictadura civil-militar y formuló una estrategia para derrocarla, construir una democracia profunda y proseguir la lucha por el socialismo. Durante ese tiempo, los miembros de la dirección clandestina tuvieron que enfrentar su vida en condiciones extremas, persecución constante, escasez de recursos y la imposibilidad de ver a sus seres queridos. Sin embargo, su voluntad férrea de lucha permanece intacta. La clandestinidad no solo era extremadamente riesgosa, sino también psicológicamente desgastante. Permanentemente debían mudarse de casas de seguridad, con lo que llevaban puesto, moviéndose siempre en las sombras, acosados por la represión. Los miembros de la dirección raras veces se juntaban en grupos pequeños, 2, 3, pero se establecían contacto a través de enlaces, compañeros, compañeras que llevaban mensajes de un lado a otro
transmitían, y eran reuniones muy breves, generalmente en espacios públicos y en algunas casas de seguridad, como es esta casa que estamos acá en Carlos Lorca 130, ex Maule, ¿no? 130. Esta era una casa de seguridad donde había una supuesta lavandería. El documento de marzo circuló clandestinamente, llegando a manos de militantes tanto dentro de Chile como del exilio, manteniendo viva la esperanza en el ideario socialista, sin omitir una profunda autocrítica sobre la derrota del proceso liderado por Salvador Allende, del que ellos fueron protagonistas centrales. En su lucha, los dirigentes clandestinos también buscaron apoyo de la solidaridad internacional. Ezequiel Ponce y Carlos Lorca denunciaron en una entrevista en 1974 para la televisión alemana las atrocidades que ocurrían en Chile, especialmente las que estaban ocurriendo en la fatídica colonia Dignidad, un enclave neonazi, convertido en centro de represión vinculado a la DINA. Sí, he leído tanto en libros como en artículos y también en conversaciones con Jaime y con Raúl, ¿no es cierto?, cuando nos acompañaba Colonia Dignidad, que me habían hablado de esa situación, y lo que ellos me contaron es que sí, que habría tenido un encuentro con el embajador de la época, ¿no es cierto?, el embajador de Alemania de la época, en el cual él habría denunciado esta situación de que Colonia Dignidad estaba siendo un lugar de secuestro, detención y tortura. Es lo único que sé, que ese encuentro habría existido y esa denuncia también. Recuerdo haber leído hace algunos años, y que lo he vuelto a leer muchas veces, ¿no es cierto?, justamente por la importancia que tiene, el testimonio que entrega Juan Muñoz Alarcón a la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? En ese testimonio él cuenta que él vio al interior de la colonia muchos detenidos, y entre ellos él nombra a Ezequiel Ponce y nombra a Carlos. Es más, dice que está detenido en el pabellón 2. Eso me quedó grabado, como te digo, desde hace algunos años, y bueno, en el último periodo he vuelto a leer eso porque justamente yo estuve en Berlín en el año 2016 cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania en ese minuto hace un acto reparatorio para las víctimas de Colonia Dignidad y pide perdón a las víctimas alemanas por no haber intervenido. Y allí yo conocí un colono que se fue de Chile cuando tomaron detenido a Porchefe, y esta persona, conversando con él, en un minuto dado, dice que él había trabajado en la cafetería de los pabellones donde estaban los detenidos. Sí. Primera vez que escucho que alguien sabía de pabellones. Y a mí me llamó mucho la atención y le pedí repetir eso. ¿Dónde? Me dice, los pabellones donde estaban. Porque era la segunda vez, ¿no es cierto?, que hablábamos de pabellón. Juan Muñoz Alarcón, que nombra pabellón 2, y este señor, que es un colono alemán, que estaba al interior de la colonia Dignidad, que me dice haber trabajado en la cafetería de los pabellones de los detenidos. Entonces, sí hay, ¿no es cierto?, muchas cosas que te hacen pensar que efectivamente el testimonio que entrega Muñoz Alarcón merece, ¿no es cierto?, que se investigue todos los antecedentes que él entrega, y al mismo tiempo, cuando él habla que hay más de 100 detenidos en ese momento, también buscar quiénes eran los otros detenidos. Ahora, cuando hablamos de que sería Ezequiel Ponce y Carlos Lorca que fueron llevados a Colonia Dignidad, yo tengo la convicción de que no fueron los únicos de eso.
Ese esfuerzo internacional posiblemente fue una de las causas por las cuales, en 1976, Ezequiel Ponce y Carlos Lorca fueron llevados desde Villa Grimaldi a la fatídica colonia Dignidad, y presumiblemente el resto de los sobrevivientes de esa dirección clandestina y sus enlaces. En 1975, la represión contra el Partido Socialista se intensificó. Los últimos sobrevivientes de esa primera dirección clandestina fueron secuestrados y hechos desaparecer. El primero de ellos fue el constructor civil Ariel Mancilla, encargado de la logística de la dirección, detenido desaparecido desde marzo de ese año. Luego, el día 17 de junio, la DINA secuestra al economista Ricardo Lagos Salinas, brillante intelectual, uno de los redactores del documento de marzo, y con él a su enlace, Michelle Peña Herreros, embarazada de 7 meses. La lucha de Ricardo no era la lucha de Ricardo solo, era la lucha de su familia también. Su familia había asumido un compromiso social de toda la vida, desde que salieron de la universidad. Sus padres asumieron siempre por ayudar a la demás gente, por ser solidarios. Eso lo sabe la comunidad chillaneja que los conoció después que llegaron de Punta Arenas. Entonces Ricardo se empapó de ese mismo compromiso, de esa misma fuerza vital que empujaba a su familia con respecto a la sociedad en que vivíamos, a las injusticias que se veían ya, al futuro que queríamos. Todo eso enmarcado dentro del aspecto internacional de los sucesos que acontecían. Y entonces, cuando yo lo conocí, después que ingresé al centro de alumnos para estar cerca de él en cultura, bueno, me di cuenta de ese compromiso que él tenía, ¿ya? Pero que sabía manejar muy bien sin mezclarlo con su condición de dirigente estudiantil. Desde febrero del 75 estaba en la ex RDA en Alemania, me entero allá. Estaba sola con mis pequeños, muy pequeños, y me entero allá, y imagínate el impacto y el dolor, y el pensar en la tortura que estaba recibiendo me descolocó. Y fue terrible, pensé en volver inmediatamente a Chile, lo que pude lograr un par de años más adelante. Avanzada la noche del 24 de junio de 1975, en horas de toque de queda, en una pensión en el centro de Santiago fue detenido el máximo dirigente del Partido Socialista en clandestinidad, dirigente portuario y de la CUT, Ezequiel Ponce Vicencio, junto a su enlace Mireya Rodríguez. No sé tantos detalles de ese secuestro, porque también me he protegido un poco, pues en cuanto, como te digo, prefiero mantener la idea grande viva en mí que saber tanto detalle, pero sí sé que los capturaron en la noche del 25 de junio del 75, que lo llevaron a Villa Grimaldi, también junto a Carlos Lorca, ¿cierto? Que lo tuvieron allá torturándolos y todo, y después lo llevan a Carlos Lorca y a Ezequiel Ponce a Colonia Dignidad, donde fueron torturados mucho tiempo hasta que después los matan y los hacen desaparecer. También pienso que fue venganza, pero también fue siempre lo que digo, nuestra dirección clandestina fue extinguida. No es distinto dispararle a alguien y matarlo que torturarlo, hacerlo, pero sí ya vivir las cosas más terribles que uno puede imaginar, para después finalmente hacerlo desaparecer. Es porque tú quieres extinguir algo y poner una señal para el resto de la gente, diga no hagan esto porque esto es lo que le va a pasar, ¿no? La última detención fue la del médico, diputado Carlos Lorca Tovar y su enlace Carolina Huif Sepúlveda a eso de las 16 horas del 25 de junio de 1975 en la calle Maule 130, al sur de Santiago Centro. Sí, hay bastante información porque hubieron muchos testigos y lo que ellos sostuvieron es que la DINA, ¿no?, la organización terrorista Estado, llegó antes, llegó en la mañana acá, llegó temprano en la mañana y tomó la casa donde estaba la señora Yolita, que era la bandera, Yolanda Abarca González. Yolanda Abarca González.
ya fallecida. Y entonces tomaron la casa y le exigieron a la señora que pusiera un banderín del del Magallanes, en la ventana, que esa era una seña de que no había peligro, porque ellos sabían que más tarde, en la tarde temprano, tipo 3, 4, iba a llegar Carlos Lorca y Carolina Wiff. Ellos sabían a quién estaban esperando, sabían a qué venían a detener, ¿ya? Y era un gran operativo, estaba toda la calle rodeada, era muy difícil que Carlos y Carolina zafaran en esa ocasión. Habían pseudopololos por acá, maestros por allá, toda gente ladina, y dentro de la casa había un buen contingente, ¿no? Entre otros el famoso y nefasto Guatón Romo, ¿no? Y entonces, claro, ahí cuando apenas accesan a la casa, ellos lo apañan, los esposan y ahí lo sacan detenido. Fíjate que uno le comentó a la Carolina Wiff que lástima que hayas venido, chiquilla, no debiste haber venido, ese fue el comentario. Bueno, el sentido de la lucha era simplemente su lealtad al pueblo, ¿no? A un pueblo que estaba siendo reprimido, masacrado, aplastado, ¿no? Sus organizaciones, su gente, y el sentido de su lucha era su lealtad al pueblo, la misma que mostró el presidente Allende. Tras la caída de los máximos dirigentes socialistas, fueron secuestradas Rosa Solís y Sara Donoso, quienes hacían de enlace entre la dirección del PS y otros partidos aliados. Con el secuestro y posterior desaparición de estos dirigentes, la dictadura puso fin a la primera dirección socialista clandestina. Los dirigentes fueron sometidos a torturas inhumanas en Villa Grimaldi y la Colonia Dignidad, lugares de terror donde miles de luchadores por la libertad y el socialismo fueron brutalmente asesinados. Después de meses de torturas, quienes estaban allí secuestrados fueron finalmente asesinados, sus cuerpos incinerados y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén, como parte de la Operación Retiro de Televisores, ordenada por Pinochet, que significaba la eliminación de evidencias de los crímenes cometidos por la dictadura. A 50 años de su secuestro y desaparición, la memoria de estos heroicos dirigentes socialistas sigue viva. Hoy, su legado de lucha por la libertad, por un Chile democrático y socialista, sigue siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones. ¿Qué legado queda hoy de estos héroes y heroínas? El principal legado tiene que ver con la consecuencia, no solo la consecuencia política, sino que la consecuencia en términos de lo que es el valor más elemental del ser humano, es humanidad. El legado que queda de nuestra y nuestros compañeros es la necesidad de un compromiso en las causas que uno defiende y también la necesidad de seguir pensando, incluso en condiciones hostiles, el proyecto transformador en beneficio de las y los trabajadores de Chile. Yo creo que ese es el gran legado, de que uno cuando se decide por una idea, por un ideal, lo debe seguir hasta el fin de sus días, ¿cierto? Sobre todo cuando es un ideal con un propósito tan grande y tan justo y tan magnánimo para todas las personas, yo creo. Siempre tener presente el compromiso, ¿no es cierto?, que manifestaron al continuar en Chile, al continuar luchando, al continuar resistiendo para recuperar la democracia. Creyeron en un proyecto socialista, todos quienes estuvimos en la época en Chile y que participamos de él, creíamos en eso y queríamos defenderlo. Y este grupo de militantes fue especialmente comprometido y por lo tanto merecen todo nuestro respeto y los honores que podamos rendirle a ellos. El legado de consecuencia y heroísmo más absoluto. Admirable. Admirable. Y del que me siento orgullosa y que he tratado también mis hijos se sientan orgullosos. Y yo creo que es un legado de compromiso, de dignidad, de consistencia, de coherencia y sobre todo es una inspiración, ¿no?, para
para el nunca más en Chile, ¿no? Y para eso crear las condiciones que claramente ellos establecieron en su documento político, que es el documento de marzo. Ellos fueron realmente personas fuera de serie, que no van a volver a existir tal cual. Yo creo que todos podemos ser un poquitito como ellos. Al igual que Salvador Allende, Ponce, Lagos, Lorca y tantos otros, son el más alto ejemplo de consecuencia, de lucha por la justicia social y de amor por el pueblo. Su vida y su sacrificio heroico no serán jamás olvidados.